Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, terminamos la entrevista con Fernando Enseñat y nos vamos con Fernando Clavijo. Lo veníamos anunciando esta mañana en el sumario y también en el boletín, presidente de Coalición Canaria a nivel regional y además senador autonómico, donde está haciendo un trabajo, no de ahora solamente con la situación de La Palma, sino de los problemas de Canarias, de la visibilidad que necesita Canarias durante la pandemia, por ejemplo, para conseguir esa prórroga de los ERTEs, al menos hasta el 28 de febrero, lo decía Yolanda Díaz esta semana, sino también para el apoyo explícito, específico de las necesidades económicas que ahora mismo necesita Canarias y muy especialmente La Palma. Fernando Clavijo, un placer tenerlo por aquí. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, antes que nada, con respecto a los ERTEs hablaremos ahora, pero el plátano canario, que ha sido una de las... Bueno, pues hemos visto diferentes debates dentro del Senado, también dentro del Parlamento. No sé si España en su conjunto peninsular es consciente de las pérdidas de la isla de La Palma en este momento. No creo que sean conscientes porque obviamente la dependencia de la economía palmera, en este caso del sector primario y particularmente del plátano, la isla de La Palma en torno al 40% representa el 40% de la producción total de Canarias, pues es difícil que ellos puedan tener esa magnitud, ¿no? Pero sí es realmente dramático que con la que está cayendo en La Palma, pues que el Partido Socialista haya votado ayer en contra de la excepcionalidad del plátano. Afortunadamente habíamos podido hablar con el PNV, habíamos podido hablar con Esquerra Republicana, habíamos podido hablar con otros grupos y conseguimos que saliese adelante en el Congreso. Ahora va al Senado. En el Senado también estaré atento para que no nos intenten, pues bueno, como ya pasó la otra vez, emitir un voto particular y que nos lo tumben, porque depende pues más de 8.000 pequeñas empresas, estamos hablando de autónomos y más de 15.000 puestos de trabajo, ¿no? Y además el plátano canario es un símbolo en Europa y en España, ¿no? Y si bien la filosofía de la ley de cadena alimentaria, oye, tiene un pozo que nosotros compartimos de garantizar un precio mínimo al agricultor, lo que no puede es expulsarlo del mercado y que no pueda vender porque estamos compitiendo con la banana de Sudamérica, con unas superficies y unos costes de personal que nosotros no podemos tener en Canarias. Con los ERTE también, bueno, sabíamos que hasta el 28 de febrero, no sé si es esta especie de información por entregas, casi por capítulos, que genera una incertidumbre mayúscula en el sector empresarial, también en el trabajador, que tiene que hacerse cargo de las letras, de las hipotecas, en fin, de la continuidad de su vida. Nosotros lo dijimos, desde el minuto cero nosotros entendíamos que íbamos a tener varios problemas, no solo el cero turístico, que en esta isla, por ejemplo, ha sido dramático, sí, porque es que el 70% de la economía de la isla depende del sector turístico, sino que al final, como tú bien dices, Nuria, es decir, tú no pones en marcha un hotel de la noche a la mañana, tienes que hacer obras, tienes que hacer mantenimiento y tú el personal no lo sacas. Luego pedíamos flexibilidad en función del grado de ocupación que vayas teniendo, vas incorporando personal, no es o lo sacas todo. Y como bien has dicho, esa entrega por fascículos lo que ha generado es incertidumbre económica, inducir a que los empresarios tomen decisiones que en algunos casos han sido erróneas, porque oye, saco al trabajador pero resulta que no puedo. Eso te genera coste también para el trabajador, por entre que entras y sales del ERTE tardas unos meses en cobrar, y esa improvisación al final es mala para la economía. En este caso nosotros aspirábamos, por un lado, no solo a la renovación de los ERTE hasta que terminase la campaña de invierno, que era lo que nosotros decíamos desde el minuto cero. Cuando termine la campaña de invierno es cuando sabremos qué hacer, y no le iba a generar un euro más de coste a la administración, porque es que si no estaban en ERTE iban a estar en paro, iban a seguir cobrando de la seguridad social. Eso le daba más tranquilidad al empresario y podía planificar mejor la reapertura, obviamente, de sus negocios. Al final hemos ido por fascículos. Yolanda Díaz prometió unos ERTE específicos para Canarias, cosa que lo único que lo ha hecho es para La Palma, con lo cual ahí nos ha dejado también un poco desconcertados, porque no era lo que había acordado, y vamos a ver si lo pueden corregir.
Pero bueno, en todo caso, bien 28 de febrero, pero nosotros estuviésemos preferido que hubiese sido como mínimo hasta que terminase la campaña de invierno, 31 de marzo aproximadamente, para luego ya poder planificar la entrada de Semana Santa. Sobre todo coincidiendo con un calendario de vacunación que en Canarias no va mal, ciertamente, y que se pueden hacer otras previsiones. Hablando de turismo, la última vez que usted nos visitaba fue para un debate... un debate con muchos matices, con muchos puntos de vista con respecto al Oliva Beach, a una situación que, por cierto, no se ha resuelto, que sigue todavía con un expediente que, y con esa incertidumbre que genera a trabajadores y empresa, pero es que hace una semana nos sorprendían con que el gobierno central tramita la caducidad, en este caso del Tres Islas, el hotel que está justamente al lado, y que, pues alegaba como motivo una sanción del 2008 que parece ser que la empresa ya pagó en su día, pero que ahora Costas quiere tener un efecto retroactivo. En suma, casi 400 trabajadores más que se pueden ver en la calle. Yo la primera pregunta que hice como senador, porque además Lola, nuestra presidenta, con luego la moción de censura, era vicepresidenta del Cabildo, y el partido en Fuerteventura me pidió que fuese la primera pregunta que hiciese como senador cuando llegue al Senado. Y la respuesta de la ministra fue muy clara, es decir, las concesiones se revisan. El gobierno de España no ha tenido en ningún momento intención de resolver el problema de la Oliva Beach. El gobierno de España y quien lo dirige tiene un objetivo y es, independientemente de lo que ocurra con esas familias, esos trabajadores, con lo que ocurra con la economía de la isla, ellos quieren anular esas concesiones y eliminar a los hoteles de allí, ¿no? Sin dar alternativa, porque oye, inclusive, hasta si eso fuese así, desde las administraciones se trabaja, se busca una parcela distinta, se permite construir un nuevo hotel, que luego se trasladen, y oye, si hay que recuperar ese espacio, pues bueno, tendríamos que discutirlo, pero por lo menos da una alternativa a esas familias, ¿no? Y la realidad es que van camino de eso, siguen sin contestarle al Oliva Beach. Ahora sabíamos también, pues efectivamente, esa nueva sanción y que va a motivar una revisión de la concesión, y desgraciadamente pues nos estamos encontrando con ese gobierno insensible. Aquí, ¿qué está haciendo el gobierno de Canarias y qué hizo el Cabildo hasta que se produjo el cambio? Mirar para otro lado, porque sus jefes en Madrid les dan las instrucciones, ellos obedecen, como hemos visto con el plátano, que han votado en contra de la excepcionalidad del plátano, o que hemos visto con los ERTE, o como hemos visto con muchas cosas que al final dicen una cosa aquí y se rasgan las vestiduras y dicen no pasarán, aquí estoy yo, y luego la realidad es que cuando van a Madrid agachan la cabeza. ¿Hay unión entre los representantes políticos canarios? Hablo de la senadora de Fuerteventura, por ejemplo, Paloma Hernández, hablo del senador autonómico Fernando Clavijo, hablo del diputado Juan Bernardo Fuentes. ¿Hay unión entre los canarios para salvar esta situación? No, no la hay. No la hay porque en este caso Paloma, con la que me llevo muy bien, acaba haciendo lo que le dice su partido. El otro día se presentó una moción en el Senado en materia de inmigración. Yo le hice una serie de mejoras a esa moción que fueron, en este caso, recogidas por el proponente. Y Paloma tuvo que salir a defender la gran actuación que estaba teniendo el gobierno de España en materia de inmigración en Canarias, y que desde luego que no entendía ese tipo de moción porque el gobierno lo estaba haciendo todo fantásticamente bien. Es un papelón, yo lo entiendo, pero claro, ese es el problema cuando defiendes primero unas siglas y después a los ciudadanos. Ustedes solicitaban, Fernando, no convertir Lanzarote en Arguineguín, precisamente por la llegada de esas 500 personas en apenas 72 horas. Claro, pero es que tú lo ves, está el presidente del gobierno a 200 metros de una patera que llega con 40 fallecidos y sigue tomando el sol. Fue incapaz de acercarse a saludar a Cruz Roja, a Emerland, a Cáritas, a la gente que está ahí en primera línea atendiendo a esas personas que huyen del hambre y de la muerte. Esa es la realidad. Y que se les está atendiendo de manera indigna y que no quieren quedarse en Canarias, que quieren seguir para Alemania, para Francia, para Barcelona o para Madrid. Y el CIBE sigue sin funcionar y el Frontex se sigue sin desplegar, que es para salvar vidas. Y bueno, el señor Pedro Sánchez eso viene, toma el sol, no permite que le molesten y ya está. Y eso es lo que defienden, en este caso pues Paloma, pero también Ángel Víctor Torres como presidente de Canarias, que es incapaz de ir allí y decir, oiga, no, mire, salga usted de su palacete, vea la realidad de Canarias,
porque es otra, ¿eh? Es otra la que ustedes creen que estamos aquí, que el dinero cae de las palmeras y estamos todo el día en la playa. Sobre todo, Fernando, porque esta semana recibíamos al periodista del País, de la cadena SER, experto en conflictos internacionales, Ramón Lobo, que seguramente si está en Madrid pues lo escuchará muy a menudo en la cadena SER por la mañana, y que abordaba desde algún punto de vista que Canarias debería dejar de hablar de crisis migratoria, puesto que crisis estamos hablando de una situación de excepcionalidad, y Canarias en esto ya tiene pues prácticamente 20 años de experiencia. Incluso entramos como este trimestre que sabemos que la situación del mar propicia que muchas personas se lancen a esta aventura muchas veces fallida. Ustedes están proponiendo diferentes iniciativas, que es pues saber exactamente, sabemos los que entran, el número de ocupantes en cada barquilla, en cada patera, pero no sabemos exactamente, no tenemos transparencia sobre los que salen y dónde salen y en qué condiciones vuelven. No tenemos constancia porque hay pues, total opacidad por parte de la Administración del Estado, ¿no? Yo no comparto que tengamos que dejar de hablar de crisis, ¿no? Porque ese es el peligro, que se normalice y que al final pues Canarias sea la cárcel del sur de Europa. No hemos hablado, a mí me gustaría saber qué respuesta tenemos para los 3.000 menores no acompañados que tenemos en Canarias, que estamos pagando todos los canarios, que son menores, que hay que escolarizarlos, que hay que educarlos y que a los 18 años los sueltas en la calle porque el sistema ya la tutela no es de la comunidad autónoma, no tienen papeles. ¿Y qué va a hacer esa gente? Caer en manos de mafias, prostitución, delinquir. Esa es la realidad. Pero esa es la realidad a la que estamos abocando a niños que pueden ser nuestros hijos. Y tristemente, o hablamos de crisis, o ustedes los medios de comunicación, gracias a ustedes, que están intentando romper esa cortina de opacidad de la Administración del Estado y que evidencian con su trabajo situaciones dramáticas como la de Arguineguín o como la de esas pateras que vienen. Es que es muy duro pensar que tu hijo se puede morir de hambre y de sed con 5 o 6 añitos en una patera. Y tenemos un Estado que le importa un comino. Esa es la realidad que tenemos del Estado, con lo cual o llamamos la atención o al final nos acostumbramos efectivamente a que mueran niños, a que la gente se muera en el mar, a que los tratemos con total ausencia de los básicos, digamos los más derechos básicos humanos, y lo normalizamos. No, hay que seguir hablando de crisis y hay que elevar la voz y hay que ir a donde haya que ir, porque estoy totalmente de acuerdo que no es un fenómeno excepcional, claro que no lo es, la migración va a existir y mientras haya guerra, cambio climático, miseria, violaciones, muerte, mientras eso exista, la gente va a querer buscar un futuro mejor. Y la historia de la humanidad está llena de inmigraciones. Pero oiga, lo que no es normal es cómo los estamos tratando y lo que se le está haciendo por parte del gobierno de España a Canarias, con la complicidad del gobierno de Canarias que mira para otro lado y le lleva un timple o una manilla de plátano a Pedro Sánchez a la maleta, a su palacete cuando viene de vacaciones. ¿Qué propone Coalición Canaria para integrar efectivamente a esos menores no acompañados y que cuando cumplan 18 y se queden sin recursos asistenciales no lleguen a esa situación? Primero, hay que cambiar la ley. Yo formo parte de la ponencia de inmigraciones. Esto que estoy diciendo yo no lo dice Fernando Clavijo y Coalición Canaria, lo está diciendo Cáritas, ACNUR, Amnistía Internacional, Pepe Naranjo, periodistas reputados, todas las ONG lo dicen. Y ahí lo que hay que cambiar es que no podemos dejar a las personas con 18 años, que en el mundo que vivimos sigue siendo menores, sin haber completado sus estudios, dejarlos al albur. O sea, si están y son menores, a los 18 años tienen que tener papeles para poder integrarse en la sociedad, por un lado. Pero es que por otro lado, tiene que haber una distribución solidaria. Canarias no tiene capacidad, no puede soportar el 80% de los menores no acompañados que hay en toda España. Porque somos el 4% de la población, no somos el 80%. Luego, lo que tenemos es que distribuir a lo largo de todo el territorio nacional esos menores no acompañados en unos criterios que es lo que le estamos pidiendo al gobierno de España, en unos criterios que tiene que determinar el gobierno de España. Porque si no dependes de que algún presidente o presidenta autonómica, pues alguna vez te digo, oye, mándame 25, ¿vale? Como ha ocurrido afortunadamente en Euskadi y el País Vasco. Pero son 25, tenemos 3.000. ¿Qué ocurre con los demás? Luego, eso hay que darle una respuesta, porque o bien se vuelven a destino, o bien de verdad somos una Europa civilizada, trabajamos en los problemas en orígenes en África, pero también tenemos que dar respuesta a esa gente que viene.
Bueno, estamos hablando de los asuntos que capitalizan de alguna forma buena parte de los debates del Senado, junto con los ERTEs, junto con las ayudas económicas, junto con, bueno, muchísimas cuestiones que quizá al ser una institución que a veces nos queda un poco más lejana y cuestionada en muchas ocasiones, también de ella dependen, como ven, decisiones muy vitales. Quería volver a Fuerteventura. En Fuerteventura, donde hoy Fernando Clavijo visita la isla, donde me imagino que tendrá una intensa reunión de mañana y de tarde, según me consta, ¿no? Efectivamente. ¿Cuál va a ser el itinerario? Bueno, tenemos colectivos, llevamos durante toda la pandemia, hemos tenido mucho contacto con los colectivos y también con los de Fuerteventura, pero con el Zoom. Hemos descubierto las videoconferencias porque las restricciones a la movilidad y la limitación del aforo a la hora de las reuniones pues nos impedían poder vernos como nos estamos viendo tú y yo hoy aquí, ¿no? Que además también me alegra de estar en los estudios porque habíamos por la radio, habíamos hablado mucho por teléfono, pero por no. Skype también. Por Skype, efectivamente. Entonces ya retomamos el contacto cuerpo a cuerpo, que es el que a nosotros también nos gusta, poder saludar, dar la mano, abrazar a las personas a las que le tienes cariño. Eso nos va a llevar hasta bien entrada la tarde, sobre las 4 de la tarde, con distintas reuniones y colectivos, y después a las 6 de la tarde estaré en el local de Coalición Canaria, la Asamblea Majorera, aquí en Puerto, pues un poco para tener un encuentro que también los estamos retomando físicamente con los compañeros del partido, pues para poder analizar un poco cómo va la situación. Tenemos retos ahora, los presupuestos de la comunidad autónoma, los presupuestos del Estado, vienen negociaciones complejas y eso pues significa que tenemos que tener posición. En consenso, ¿no? Sí. Antes de que se vaya, que bueno, me informan que su agenda empieza ya, prácticamente ya. Tenemos a Cristina Mafiote. Tenemos a Cristina Mafiote marcando el paso y desde luego que ella manda muchísimo más que yo en esta y que yo. Pero sí quería preguntarle sobre la salud del pacto del Cabildo de Fuerteventura, un pacto que además se conformó de alguna forma a nivel regional, con usted, con Australia Navarro, con AMF, y que últimamente pues a lo mejor se ha visto quizá un tanto perjudicado por las últimas decisiones de algunos de los municipios. Tuineje, no vamos a ir a ningún otro, sobre todo con la decisión de la alcaldesa de, bueno, pues no continuar con ese mandato, primero no incluir a Coalición Canaria y ahora expulsar a AMF. Se ha pedido una mesa de seguimiento, decía Fernando Enseñat, que bueno, ni el partido regional ni el partido insular aplaudía esto, pero al fin y al cabo tampoco podían verse perjudicados porque era una decisión municipal. ¿Qué opina Coalición Canaria? Bueno, vamos a ver, nosotros estamos acostumbrados, hay que recordar que Lola ganó las elecciones en Fuerteventura, ganamos las elecciones en Fuerteventura y apenas días después, ¿no?, en fin de semana, pues se le presentó una moción de censura. Al final la incapacidad de en este caso, del Partido Socialista, de mantener ese pacto, que no se hizo pensando en la isla, no se hizo pensando en el bienestar de los majoreros, sino se hizo simplemente para quitar a quienes los ciudadanos querían que gobernasen, que fueron las urnas quienes lo reflejaron. A partir de ahí, efectivamente, se generaron los problemas. Nosotros, habiendo ganado las elecciones, lo importante es resolver los problemas que tiene la isla, tener un proyecto de isla, tener un camino hacia el que queremos llevar a nuestra gente, queremos dejarle una isla mejor a nuestros hijos, y ese es el trabajo que se hizo, y con generosidad, pues mira, ahí estamos. A partir de ahí se daba la posibilidad de que eso se replicase en distintas instituciones. Y así fue lo que se comprometió el Partido Popular y se comprometió por escrito. Pero también le digo que nosotros vamos a seguir trabajando en la oposición o en el gobierno. Y nosotros cuando firmamos cumplimos nuestra palabra, siempre. A veces nos cuesta disgusto y a veces, como a mí, cumplir la palabra y los compromisos, pues me motivó en su momento a tener que cesar al Partido Socialista del Gobierno de Canarias por deslealtades. Pero primero están los vecinos y primero están los ciudadanos. Y lo seguiremos haciendo y trabajaremos en Tuineje, pero igual que estamos en Pájara o en Puerto, que es dramática la situación de este municipio, pero sin embargo nosotros desde la oposición o desde el gobierno, el compromiso, saben los vecinos, que va a ser el mismo. ¿Seguirá siendo Lola García la candidata para el 2023 al Cabildo Insular de Fuerteventura? Lo tienen que decidir los compañeros de Fuerteventura, pero vamos, estoy convencido que ahora mismo no tenemos una candidata mejor y el trabajo que está haciendo en el Cabildo se está notando a poquitos meses desde que han llegado este nuevo equipo de gobierno. El Cabildo se está notando el cambio, pero vamos, abismalmente. Bueno, Fernando Clavijo, mil gracias por estar hoy aquí. Cada vez que viene a Fuerteventura, la verdad que es un placer recibirle y hablar de otros temas que a veces nos pillan un poco más lejos. Gracias. Muchísimas gracias y felicitarlos por el trabajo, porque
en estos momentos de dificultad, de emergencia, los medios hacen una labor impagable de transparencia y también de sanear nuestra democracia. Muchas gracias. Bueno, pues ya ven, Fernando Clavijo, senador autonómico. Vamos a ver lo que pasa con el plátano, que es otra de las grandes preocupaciones. Volvemos inmediatamente, no se vayan.